Hubo una vez un pájaro que vivía en una pequeña isla del Océano Índico. No volaba, no huía y no tenía depredadores, hasta que llegaron los humanos. Esta es la triste historia del dodo, una criatura que desapareció del planeta en un abrir y cerrar de ojos, y cuya extinción fue uno de los primeros ejemplos de la devastadora huella humana sobre la naturaleza. El dodo es uno de los ejemplos más conocidos de extinción en la historia del mundo. Esta ave peculiar, que no podía volar y vivía plácidamente en la remota isla de Mauricio, pasó de ser una curiosidad a desaparecer por completo en menos de un siglo tras el contacto humano. ¿Pero qué llevó a su extinción tan rápida? ¿Qué nos enseña su historia? Hoy, vamos a contar la triste historia del pájaro dodo, una historia de aislamiento, descubrimiento y destrucción. Vamos a retroceder en el tiempo para conocer el destino del dodo y qué lo llevó a desaparecer para siempre. El dodo era un ave grande y robusta que vivía exclusivamente en la isla de Mauricio, una pequeña isla volcánica en el Océano Índico. Con aproximadamente 1 metro de altura y un peso de hasta 20 kilos, el dodo tenía un aspecto inusual: cuerpo redondeado, un pico grande y curvado, y patas cortas. Era un pájaro incapaz de volar, pero no lo necesitaba, ya que en Mauricio no existían depredadores naturales. El dodo vivía en los bosques de la isla, alimentándose principalmente de frutas caídas y otras plantas que encontraba en el suelo. Su incapacidad para volar y su naturaleza confiada y pacífica se debía al aislamiento de Mauricio. Durante millones de años, el dodo había evolucionado sin la presencia de amenazas, lo que lo hacía completamente desprevenido para lo que vendría más tarde. El fatídico encuentro entre el dodo y los humanos ocurrió en el año 1598, cuando los primeros exploradores holandeses llegaron a Mauricio. Los europeos habían descubierto una isla virgen, llena de recursos naturales, pero también con criaturas completamente nuevas para ellos, y entre ellas, el dodo. Para los marineros, el dodo era una curiosidad, un pájaro que no huía de ellos, lo que lo hacía extremadamente fácil de capturar. Aunque su carne no era especialmente sabrosa, los dodos eran cazados por los tripulantes para alimentarse durante los largos viajes. Sin embargo, la caza directa no fue la única causa de su desaparición. Los exploradores trajeron consigo animales invasores, como ratas, cerdos y perros, que comenzaron a destruir los nidos del dodo, comiéndose los huevos y acabando con las crías. En cuestión de décadas, la población de dodos comenzó a disminuir drásticamente. El dodo, habiendo vivido en una isla sin depredadores naturales, no tenía miedo de los humanos. Cuando los marineros llegaron, los dodos no intentaron huir ni defenderse. Simplemente caminaban hacia ellos con curiosidad, lo que facilitó su captura y matanza. Este comportamiento confiado y su incapacidad para volar lo convirtieron en un objetivo fácil, no solo para los humanos, sino también para los animales invasores que destruyeron su hábitat. Los nidos del dodo, situados en el suelo, eran fácilmente accesibles para las ratas, y los dodos adultos no tenían ningún mecanismo para protegerse de las nuevas amenazas. En un ecosistema que había sido equilibrado durante millones de años, la introducción de nuevas especies desató un caos para el cual el dodo no estaba preparado. Su comportamiento pacífico, que había sido una ventaja en su aislamiento, se convirtió en su sentencia de muerte. La caza indiscriminada y la destrucción de su hábitat llevaron al dodo a la extinción en un tiempo increíblemente corto. Para 1662, menos de 70 años después del primer contacto con los humanos, el último dodo había desaparecido. Aunque no se tiene un registro exacto del último dodo visto, los relatos indican que los avistamientos se volvieron cada vez más raros hasta que cesaron por completo. El dodo no fue solo una víctima de la caza, sino también de la colonización de su hábitat por especies introducidas que competían por los mismos recursos. Los humanos también comenzaron a talar los bosques de Mauricio para establecer plantaciones, destruyendo aún más el entorno natural del dodo. Este fue uno de los primeros ejemplos documentados de extinción causada por la actividad humana y marcó el comienzo de una larga lista de especies que desaparecerían debido a la expansión humana en los siglos siguientes. A pesar de haber desaparecido hace más de 3 siglos, el dodo sigue siendo un símbolo perdurable de las consecuencias de la extinción. Su imagen ha sido utilizada en la cultura popular,
en libros, películas y obras de arte, como un recordatorio de cómo la intervención humana puede tener un impacto devastador en la naturaleza. El dodo no era el único habitante único de Mauricio que desapareció tras la llegada de los humanos. Varias otras especies de aves y reptiles también fueron erradicadas. Sin embargo, la historia del dodo es la más emblemática, en parte debido a su aspecto peculiar y la velocidad de su extinción. Hoy en día, el dodo se ha convertido en un símbolo de conservación, recordándonos la importancia de proteger las especies en peligro y los ecosistemas frágiles. Aunque nunca podremos traer de vuelta al dodo, su legado es una advertencia sobre los peligros de la actividad humana desenfrenada en el medio ambiente. En los últimos años, la ciencia ha avanzado lo suficiente como para que algunos expertos sugieran que la clonación o la ingeniería genética podrían algún día traer de vuelta al dodo utilizando ADN recuperado de restos antiguos. Sin embargo, muchos expertos en conservación advierten que, aunque pudiéramos resucitar al dodo, la prioridad debería ser proteger a las especies que aún existen y evitar que más animales sigan el mismo destino. El dodo ya no puede ser salvado, pero su legado puede servir para salvar a otras especies antes de que sea demasiado tarde. La triste historia del dodo es una advertencia y una lección que todavía resuena en la actualidad. Un pájaro que vivió en paz durante millones de años en una isla aislada fue destruido en menos de un siglo por la mano humana. Hoy, su historia nos recuerda que debemos proteger el planeta y sus habitantes antes de que sea demasiado tarde para otros animales. El dodo ya no está entre nosotros, pero su legado vive como un símbolo del poder destructivo que los humanos pueden tener sobre el medio ambiente y la responsabilidad que tenemos de evitar que esto se repita.